I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the moon. El restaurante Víctor Montes cambia de manos, pero mantiene su esencia. Ven a disfrutar a la Plaza Nueva número 8 y deja que tu paladar te guste todo. No postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. Estamos con el gerente de Víctor Montes, Félix Parte. Bueno, ¿qué te está pareciendo esta inauguración? Porque la verdad que está abarrotado de gente, ¿eh? Hombre, muy contento, ¿no? Porque estamos teniendo muy buena acogida y un poco cumpliendo el objetivo, ¿no? Que es acercar al Víctor Montes al público de Bilbao. Va a haber nueva carta, pero vais a mantener un poco la esencia de lo que ya era el Víctor Montes, ¿no? Y luego vais a hacer un cambio de la barra de pinchos, puede ser. Cuéntame un poco, tú que lo sabrás mejor. Sí, cuando una cosa funciona bien, pues mejor no tocar. Entonces vamos a tocar poquitas cosas, pero dándoles un poco de refresco, ¿no? Estamos buscando platos pues un poquito diferentes, pues desde un salmón con polvo de oro y aceite de trufa, un caviar nacarí, o sea, platos pues un poquito distintos, manteniendo los tradicionales, ¿no? Los pinchos, tenemos uno que es del Víctor Montes de toda la vida, que se hace con cangrejo real. Hacemos ahora uno que a mí me gusta mucho de magret de pato. Anne es la arquitecta de este bar. Bueno, ¿cómo ha sido este cambio que habéis dado al bar? Bueno, queríamos darle un cambio de look porque hay nueva gerencia y queríamos mantener la esencia del bar. Entonces era un poquito modernizarlo, darle una nueva imagen, siempre y cuando mantuviésemos eso, los años que tiene el bar y la historia que tiene el bar. Estoy con Santiago porque es que me he hecho ya con la barra del bar, es que esto es lo mejor que puede haber aquí. ¿Qué tenéis? Una mesa de quesos, distintas variedades de quesos, donde hacemos espectáculo con queso. Y estos son ramos, ¿no? Son flores de queso. Flores de queso que vamos haciendo, tenemos con chocolate neutro y con tomate. ¿Nos puedes hacer uno? Pues, Muchas gracias. Me he encontrado con Iñaki Uranga en este bar y es que no podía ser menos en esta inauguración del Víctor Montes. Con esto que estás queriendo decir, no podía ser menos que Iñaki tenía que estar en un bar, ¿no? Yanire. No, me refiero al Víctor Montes, te podíamos encontrar aquí. Sí, la verdad es que para mí es uno de los lugares emblemáticos de Bilbao y me alegra muchísimo de que lo haya cogido gente con ganas de seguir manteniendo el nivel y la categoría de este local. Reporteras guapas tenéis en Telebilbao, ¿eh? ¡Qué poderío! ¿Qué llevan los pinchos? Changurro con pimiento de piquillo, marmeladita. Bilbo Sport lo están usurpando ya, ¿eh? Tanto pincho, a ver, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el que más te está gustando? ¿Qué pincho? Todos. Ese está riquísimo, pero hay un cucurucho tipo helado de changurro maravilloso. Lo hemos visto porque estamos trabajando, vosotros estáis zampando, ¿eh? No, y a mí Hay que ir ya a Bilbo Sport. A mí me quedan 5 minutos para irme a trabajar. ¿Qué te está pareciendo esta inauguración? Buenas tardes, pues fantástica como todo lo que organizan. Y los pinchos, como siempre, exquisitos. Estamos con Sergio de Bilbao Centro. Bueno, ¿qué te parece esta reinauguración después de tantos años, ¿no? Que se mantiene aún? Pues bueno, la verdad que es un clásico de Bilbao y la verdad que da gusto que emprendedores como son en estos casos hosteleros ya de casta reabran en este caso un bar emblemático de Bilbao y la verdad que apuestan por la calidad, que es algo que lo llevan en su ADN y que va a ser un éxito total. Ya lo era antes y les auguro un futuro prometedor, sin lugar a dudas. Xavier Ochandiano, bueno, coméntame qué te parece que desde 1849 este bar continúe abierto. Bueno, pues la verdad es que es una maravilla, ¿no? Es uno de los emblemas de la ciudad y además es un generador de atractividad de turistas, de bilbaínos y bilbaínas y de vizcaínos. Entiendo que consideras que es necesario que haya este tipo de restaurantes, bares, ¿no? Para que, bueno, pues la ciudad se mantenga como lo que es y como lo que ha sido siempre. Sí, es muy importante mantener la identidad, ¿no? El carácter y el estilo bilbaíno, y este tipo de locales lo que hacen es pues preservar ese carácter, esa identidad que nos hace tan singulares. Ahora que se cierran los bares y cafeterías emblemáticas de Bilbao, pues el que esta, que es otro de los iconos, se mantenga, ya de entrada eso es una satisfacción. Estoy muy de acuerdo contigo porque además se cierran sitios emblemáticos y es que, es más, se abren chinos y esto se está hablando de chinos, ¿no? Es verdad. No, yo
ya digo, es que desaparecer Víctor Montes sería una tragedia, ¿no? Estoy con Elba y con Caterina, ellas tienen sus páginas web, sus blogs en internet y quiero que me comentéis un poco desde vuestro punto de vista qué significa que este restaurante perdure después de tantos años y qué os está pareciendo. Empiezo contigo. Pues hombre, a mí me parece que tiene que perdurar porque la esencia de lo que es Bilbao, eso tiene que estar aquí en Víctor Montes sí o sí. A mí me encanta cultura de comer. Comen mucho marisco, mucha fruta y me parece genial. ¿Dónde pueden encontrarte a ti en internet? A mí en elbasaavedra.es. frutartramo.com o redes sociales, Instagram, Facebook, igual, frutartramo. And I'm not proud of my address in a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom.